Bueno, tenemos el placer de contar ahora con Marc Zavalla del estudio Lagular Architectes, que nos va a hablar de su trayectoria profesional junto a sus compañeros, ¿no? Correcto, yo soy Marc Zavalla, soy uno de los 5 socios que formamos Lagular Architectes. En estos momentos tenemos un despacho que cuenta con 20 colaboradores también, somos ya una medida razonable y bueno, nuestra actividad profesional lleva ya casi 20 años. Y hemos hecho pues un poco de todo. Nos gusta mucho trabajar en el sector público y en este momento estamos haciendo pues urbanización de calles con el Ayuntamiento de Barcelona a través de BIMSA. Estamos haciendo también pues un pequeño edificio público también en Barcelona, pero sobre todo donde nosotros tenemos ahora mismo el sector, la actividad es el sector privado, en el inmobiliario residencial de alto standing. Estamos trabajando mucho en PGA, en Golf de Caldas. También bueno, ahí hacemos vivienda sobre todo para cliente extranjero, apartamentos. También estamos en el mundo hotelero, hemos hecho algunos hoteles ahí, pero también estamos trabajando ahora mismo en Marruecos, empezando un hotel en Casablanca. Estamos ayudando a una firma española a desarrollarse desde cero a nivel turístico por el Mediterráneo. Hemos hecho el primer edificio en Kos, una isla griega, y bueno, temas de spas, estamos haciendo cositas también. Aparte del perfil internacional que has destacado, yo creo que podrías decirnos algunos 3 o 4 proyectos. Tenéis una arquitectura muy fresca, muy abierta, muy dinámica. No sé si puedas decirnos 3 o 4 proyectos en los que estáis trabajando ahora. Bueno, a ver, como te decía, en estos momentos, por ejemplo, estamos trabajando en un hotel mixto de uso compartido un edificio mixto de uso compartido entre hotel, oficinas, retail en Casablanca. Es un edificio que parte de es una renovación de un edificio de los años 20 con una fachada muy bonita, de estilo más bien art déco, podríamos decir. Y es un edificio que vamos a conservar la fachada y es un edificio muy grande con una superficie de 7.000 metros y estamos pues ahí. Otro proyecto interesante con el que estamos contando ahora mismo es, por ejemplo, viviendas en Platja d'Aro, son apartamentos, pero un cliente muy especial que tiene muchas ganas de empezar en España y, por decirlo así, es un sueño, porque él quiere empezar con algo que también marque un poco un estilo y que pueda ser un flagship para él. Por lo tanto, ahí son pues 60 viviendas que también tenemos muchas ganas de empezar bien pronto. Y bueno, no sé, ¿qué más podríamos destacar? ¿Algún proyecto más en redacción? A nivel urbano, por ejemplo, estamos trabajando con el Ayuntamiento de Barcelona en parques, entonces estamos desarrollando juegos infantiles, que también es una experiencia y un tema interesante, trabajar el espacio urbano que da para mucho, Muy bien. ¿Alguna anécdota a lo largo de vuestra trayectoria profesional que puedas destacar? Sí, la verdad es que tenemos algunas ya. Quizá una de las más recientes es en una de las renovaciones urbanas que estamos haciendo con el Ayuntamiento de Barcelona, en Roquetas, un barrio al norte de Barcelona, por encima digamos, de la Ronda de Dalt. Y ahí estamos haciendo, hemos hecho 400 metros lineales de calle que ha habido que renovar. Y, entre otras cosas, ese barrio es un barrio que tiene mucha pendiente, es un barrio que tiene unas vistas sobre Barcelona impresionantes, es un barrio también hecho por y desde la gente que llegó con la inmigración de los años 60, que ahora mismo recibe inmigración de otro tipo y donde esa diversidad de culturas la queríamos expresar haciendo unos pavimentos de panot, panot hidráulico, pero con todos los motivos que encontramos en los panots de Barcelona. De modo que teníamos unas franjas de unos 20 metros o 30 metros cuadrados del panot de la flor o del cuadrado, de la redonda. Y sucedió que durante la construcción eso supone lógicamente
un incremento adicional de coste, de dedicación, de cariño del obrero que está ahí colocando las maestras para tenerlo todo bien ordenado, pues los vecinos, que bueno, ya sabemos que cada uno pues, piensa lo que piensa, pues nos llegaban ahí y nos decían: ¿pero esto qué es? ¿Estáis aquí utilizando los restos de las obras de Barcelona o qué? O sea, todo lo contrario de lo que hacías tú, que es un plus de cariño, ¿no? En esa misma obra, por ejemplo, también debido a la pendiente que había, generamos una solución constructiva en las esquinas bastante interesante bajo mi punto de vista, unos bloques de granito que lo que hacían era alargar recorridos para reducir pendientes, y la gente se construyeron, los vecinos dieron el visto bueno, pero de golpe llegó la pandemia y uno de los vecinos vio ahí tumbas. Y entonces empezó a correr por las redes sociales que el Ayuntamiento de Barcelona estaba construyendo tumbas delante de su casa, y ahí se ha montado un pastel interesante. Hay que decir que la obra fue seleccionada como en el premio FAT, y entonces intentamos hacerles entender a los vecinos que es un plus, que tienen que sentirse orgullosos, pero realmente es difícil y se necesita mucha pedagogía que hay que llevar a la sociedad, lo que estamos haciendo los arquitectos, porque no siempre se entiende. Mucha paciencia. Mucha paciencia. Pasamos al test. Un arquitecto maestro de la arquitectura que destacarías. Bueno, personalmente empecé mucho con el orden de Mies, pero después aprecié muchísimo la expresividad de Le Corbusier. Si tuvieses que elegir una obra que aglutinase todo, una obra completa de arquitectura de la historia. ¿De la historia? Sí. El Panteón, por la búsqueda del espacio y la luz. Estamos en el Mundial. Si hubiese un Mundial de arquitectura en estos momentos, ¿qué tres arquitectos pondrías como primero, segundo y tercer clasificados? Arquitectos. Hombre, yo pondría en los primeros sitios los griegos y los romanos, por temas evidentes. Y después el tercer lugar quizás se lo lucharían entre Alemania con Mies y Scharun, y quizá Brasil con Bobardi o Niemeyer. ¿Obra vuestra de la que estáis más satisfechos? La que haremos pasado mañana. buena respuesta. Un arquitecto nacional que admires, que tengáis como referencia. No valen amigos, tiene que ser alguien... Bueno, pues yo creo que Moneo, por toda su trayectoria y porque hemos tenido la suerte de reformar la lucerna del Auditori de Barcelona, que es obra suya, y bueno, hemos tenido la suerte de participar, por lo tanto, en una obra de él. ¿Y un arquitecto internacional? Pues también, como respeto máximo, Sisa, por toda su trayectoria. Pregunta compleja, habéis hecho muchas obras, pero ¿alguna tipología concreta que no hayáis hecho y os gustaría hacer? Pues mira, ganamos el concurso para hacer un museo de la Patum en Berga, mi pueblo natal, y no llegó a construirse por la crisis. Nos gustaría mucho llegar a hacer un museo. ¿Mejor ciudad del mundo para vivir? Yo creo que cada tiempo tiene la suya. La juventud, la infancia, la vida adulta, pero oye, Barcelona se está bien en cualquiera de ellas. ¿Soporte papel o soporte digital? Papel escaneado. ¿Qué querrías ser de pequeño? Yo quería ser piloto de avión o astronauta. Bien. Y aquí hemos acabado. ¿Con qué político te tomarías un café? No bebo café. Del 1 al 10. ¿Cómo nos valora la sociedad, la figura de arquitecto? ¿Cómo nos conoce? Muy poquito. Del 1 al 10. ¿Red social favorita? Hasta ahora, Twitter. ¿Última serie vista? Pues Los Anillos del Poder. ¿Un libro? Sebald, sobre la historia natural de la destrucción. ¿Un grupo de música o cantante que te pueda gustar? Pues mira, según Spotify, ahora mismo escucho mucho Client. Ayer me lo dijo. Si fueras director de cine, ¿qué género te gustaría hacer una película? Ciencia ficción. Y si tuvieses que elegir una película... Pues me gustó mucho Dune, la última. ¿Un personaje contemporáneo? Stephen Hawking,
por su fortaleza personal y su trabajo para ampliar los horizontes del ser humano. Una pregunta sencilla, ¿un deporte Senderismo, y un deportista? Kilian Jornet. Muy bien. Quedan solo dos preguntas. La tarde perfecta. Subir al Pedraforca con amigos y acabar haciendo una barbacoa. Y la última, un eslogan en la vida. Pues el kantiano, como decimos en catalán, no facis, ¿cómo es? No vulguis per ningú el que no facis per tu.